había abundancia de flores. Todo el año había flores en casa, todo el año, ¿no? De igual manera nosotros, la semilla que corresponde va a dar fruto de lo que nosotros sembramos. Amén. De lo que nosotros sembramos. Sembramos amor, ¿qué vamos a recibir? Amor en abundancia. Amén. Si sembramos perdón, vamos a ser perdonados. Amén. Entonces, tenemos que dar lo mejor al Señor. Y debemos caminar en los principios de Dios con gozo, con alegría, con libertad espiritual. Pues el objetivo es darle la gloria al Señor. Ese es el objetivo de la fiesta de las primicias. Amén. Nos dice también Éxodo 23, 19. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. No, lo que nos recuerda no solo el llevar la primicia al templo, sino que añade el evitar fiestas paganas, o sea, prácticas paganas, como era, por ejemplo, cocinar, como dice ahí, el cabrito en la leche de su madre, y lo hacían en honor a sus ídolos. Pero estaba recomendando que el pueblo de Israel no debía hacerlo eso, porque eran los ídolos cananeos. Otra bendición que el Señor hacía con nosotros, Dios nos envía protección y multiplicación. Dile a tu hermano, nos va a dar protección y va a multiplicar. Ya conocemos Proverbios 3, el versículo 9 y 10. Proverbios 3, ahí está el versículo 9 y 10. Él es el que nos va a decir, si puedes poner en la pantalla por favor, para que todos lo puedan leer. Dice así, Proverbios 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué tremendo el Señor. Y la palabra honrar también tiene mucho significado. Significa distinguir, ¿no? Estimar, significa glorificar también, significa venerar, significa dar. Honrar es dar honor, dar gloria. Lo hacemos con el Señor siempre, ¿verdad? Y las primicias eran lo mejor y lo primero de la cosecha de los ganados. Y entonces la promesa es, van a ser llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En el caso que el Señor nos invita a adorarle a través de nuestros bienes, a través de nuestras primicias, a través de el fruto de nuestras labores, de lo que invirtamos, de lo que recibimos como el salario semanal, como quincenal o mensual, ahí está el Señor. Las primicias eran lo mejor y lo primero de la cosecha de los ganados. Miren, un comentario judío, esto es judío, respecto a la presentación de las primicias y su recolección. Cuando el israelita salía al campo, había sembríos y había plantaciones de higos. Él veía los higos, veía un higo madurito, ¿no? Porque todos los higos estaban verdes, pero siempre había unos maduritos. El primer fruto que daba el higo, dice que lo miraba y venía la tentación, ¿no? Porque yo pero no perdonaba nada, la primicia de los duraznos en casa, yo me lo comía, ¿no? Mis hermanos tenían que mirarme nada más cuando comía. Pero miren, el judío era así, miraba, pero lo primero que hacía, lo envolvía, lo cortaba y lo separaba porque esa era su primicia. A pesar, tenía que romper con esa tentación de comerlo. Los primeros frutos son los más ricos. No sé si usted come un mango de la planta, es diferente un mango que ha sido cosechado y después se ha madurado en el almacén. Cuando está amarillito el mango arriba, eso es una delicia, ¿verdad? Una delicia. Pero imagínense, ante esa tentación el judío no lo cogía. Amén. Porque tenía que darle al Señor, ¿no? Entonces, así de esa manera, él llevaba los primeros frutos. Puedes imaginarte esa tentación, ¿verdad? Por eso el hebreo recogía todos los primeros frutos y agregaba más también, entre los mejores. El agricultor se dirigía a la ciudad más cercana, más próxima,
Y desde allí, junto con todos los agricultores, se dirigían a la principal ciudad, en este caso a Jerusalén, y los campesinos que vivían cerca de Jerusalén traían los frutos frescos, ¿no? Las uvas, los granados, traían los dátiles, todo lo traían fresco. Pero había pueblos más alejados de Jerusalén que a veces se demoraban días. ¿Y qué hacían? Traían las uvas en forma de pasas, las hacían secar, ¿no? Los demás frutos, ¿no? Los higos secos también. ¿Ha comido higos secos? No, también son muy ricos. Yo nomás. Para que la fruta no se dañara durante todo el camino hacia la ciudad. Pero todos tenían que llevar sus frutos. Amén. Entonces, y a través de las primicias, el Señor promete abundancia. Amén. ¿Cuántos creen que Dios promete abundancia? Amén. Y multiplicación para su pueblo. En aquellos tiempos había diferentes tipos de graneros. Unos graneros estaban bajo tierra, ¿no? En el piso, otros debajo, o de repente en construcciones en alto, pero tenían una puerta arriba y también había escaleras para bajar, para guardar los granos y para también recogerlos para que lo puedan comer y disfrutar. Y por esa última puerta para abajo ellos sacaban lo que habían depositado. Entonces podían disfrutar de los frutos que habían almacenado. El lagar era el lugar donde se depositaban las uvas y donde las uvas iban a ser pisadas, y de ahí salía el fresco zumo de uva, y que podían disfrutar en esos lugares, en esos climas tan cálidos que hay en esos lugares. Mientras eso se hacía, dice que ellos, mientras estaban en el lagar, mientras llevaban sus frutos, dice que la alegría era desbordante. Ellos danzaban, ellos cantaban, elevaban cantos de alegría por la cosecha y por la bendición del Señor. Hoy vamos a disfrutar de una fiesta. Hoy vamos a saltar de alegría, porque vamos a darle al Señor lo primero de este año. Amén. Entonces, Dios es bueno y Dios nos ha bendecido. Dile a tu hermano, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha rodeado con su presencia. Díselo a tu hermano. Amén. No, eso no podemos negarlo. El Señor nos ha guardado con su poder y a nosotros no nos ha faltado la provisión. ¿O te ha faltado el pan durante este año, el año pasado? ¿Te faltó el pan? ¿Te faltó el calzado? ¿Te faltó la habitación donde descansar? ¿La frazada para taparte en invierno te faltó? No, Dios ha sido fiel. Y entonces, por tanto, si no nos ha faltado nada, debemos darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel. Fiel, fiel, amén. Y honremos entonces en este día a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Amén. Ciertamente, aquí hemos aprendido. Desde muy jovencitos, el pastor Luis, Leli, tan chicos, los tenían 18 años, por ahí. Comenzó la iglesia en otro lugar, ahí en Los Ficus. Pero todo se desprendía. ¿No? En esa época compramos un Core, me acuerdo, un Core 50. Era lo último en teclado y costaba un montón de plata, más de $1,300 costaba. Y éramos solamente entre 12 a 15 personas y pudimos comprar los instrumentos. Esta batería tiene muchísimos años. Miren, ya la cambiamos, ¿verdad? ¿No? Ya tenemos que cambiarla. Ah, eso sí, ¿no? Hay que cambiarla. Pero mire cómo ha durado estas cosas, porque el Señor también cuida de las cosas. Y con todo ese grupo de hermanos estuvimos ahorrando hasta que de primicia, yo me acuerdo mucho, mi querida suegra, nuestra hermana María, dio de primicia. Yo tengo un terreno en Santa Anita y yo se lo voy a dar a la iglesia. Y aquí estamos, por esa primicia que dio esa mujer. Amén, la recordamos con alegría, con gozo en nuestro corazón, por tanta bondad y misericordia que Dios tocó su corazón y dio ese terreno, hermanos. Y hoy y después hemos trabajado en el 2000, 7 de mayo creo, 7 de mayo del 2007, comenzó, ahí está en la placa, inauguramos este templo, la primera planta. Y después con las primicias se ha ido haciendo la segunda planta, la tercera planta, se ha ido decorando. Hay muchas cosas que se van a hacer. ¿Cuántos quieren estar fresquitos?
Ah, también va a haber aire acondicionado. Todas las cosas que el Señor va a hacer, amén. Gloria al Señor. Muy bien, voy a dejar con mi esposa que también tiene que contarnos algo. Uno, dos, tres. Muy bien. Yo sé que el calor y todo esto, pero estamos de fiesta, ¿verdad? Un poco trabajando este tema, orando, Dios siempre nos revela cosas nuevas. Cosas al Señor que Él murió por nosotros nuestros pecados, nos perdona y nunca más se acuerda de ellos, y que en la cruz lo entregó todo, pero al tercer día resucitó, y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos, que un día también estaremos con Él, que nuestra vida no es esta, que hay una vida eterna, gloriosa para su pueblo. Eso es fe. Y entonces uno vive para el Señor. Si no creemos en eso, no. Entonces todo lo que se mueve en esta tierra, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, es por fe. Porque uno puede decir, instigar, obligar, presionar. No, hermanos, la obra, el servicio a Dios no se hace con la fuerza. Que dice el Señor, no es con espada, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra aunada a la palabra del Señor. Amén. Entonces, al Señor le encantan las fiestas. ¿Cuántos creen eso? Al Señor le agrada las fiestas. ¿Quién instituyó las fiestas? El Señor, para que su pueblo goce de todas las bendiciones que Él nos da. Entonces quiere decir que el pueblo del Señor es un pueblo bendecido en medio de su prueba, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de la enfermedad. Somos un pueblo bendecido porque nuestro Dios lo hizo todo por nosotros. Amén. Entonces esa es la línea en la cual tenemos que caminar en esta tierra. Quiero puntualizar. El pastor leyó, mi esposo leyó un pasaje que habla que todos nos presentaremos delante de Dios con las manos vacías. No dice así, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué el Señor lo puntualiza ahí? Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Y esto va a lo que yo voy. Mire, yo tenía cierto prejuicio, yo les comparto, le abro mi corazón, porque mientras hablaba el Señor me habló, mucho, mucho. Desde que comenzó la obra comenzó con gente en mucha necesidad, con jóvenes, fue la época del Fuji Shock. Los jóvenes no tenían trabajo, muchos jóvenes, los que podían, emigraban, iban a otros países. Fue el éxodo de muchos peruanos y de mucha gente, en especial Perú. Y en esa pequeña iglesia vinieron jóvenes, muchos con carencias, hermanos que trabajaban pues en lo que podían, pero ahí fue donde se desató la fe. Ahí en esa necesidad, en esa escasez donde Dios obró. Y como escuchaba un predicador que decía, ¿quieres que la iglesia se avive, se despierta, se llene del poder del Espíritu Santo? Pues nada hace que venga un avivamiento más que en la necesidad. Más que a veces en la aflicción. Más que hay una tribulación, eso nos impulsa hacia Dios, porque vemos que no hay nadie, pero sí Dios escucha. Esa es fe. Entonces, y uno decía, y yo recuerdo que le decía, pero ¿cómo van a dar ellos? Ellos no tienen trabajos, son pobrecitos. No, esa no era la palabra que decía, pero no tienen pues. ¿Cómo les vamos a pedir? Mejor no, que ellos no den. Que los que tienen trabajo sí den, o los que, de acuerdo, no poquito, mejor no le digas nada. Eso es antibíblico y es en contra de la palabra de Dios. Y es lo que el Señor me dijo en estos tiempos. Dile, esta es una verdad, que cuando tú la encuentras, la recibes como parte de Dios, como revelación de Dios, tu vida va a transformarse. ¿Cuántos lo creen? Amén, porque es la palabra. Primero vamos al primer punto. Deuteronomio 16, que ya lo leyó, pero quiero que lo pongas en la NBI, por favor. Deuteronomio 16, 13 al 17. Y tenemos que leer la palabra con atención, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Y no cambia, 16, 13 al 17. NBI. Al terminar la vendimia, o sea, el trabajo de recoger, ¿no?, las uvas, y la cosecha del trigo, o sea, al término de eso,
Celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. ¿Quién quiere que se celebre fiesta? ¿El pastor? ¿La pastora? ¿Quién quiere que se celebre fiesta al Señor? Es Dios. ¿Cuál era el propósito? Gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque había terminado su trabajo, su tarea. Te alegrarás. O sea, Dios mío, a veces uno viene con tantas cosas, ¿no? Con tantos pensamientos al Señor, pero el Señor quiere nuestro gozo y nuestra alegría. Te alegrarás en la fiesta junto con ¿quién? Con tus hijos y tus hijas, con tu familia, aleluya. Tus esclavos, tus esclavas, en esa época se tenía eso, o sea, todos los que viven con nosotros, los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Sigue por favor, es hasta el 17. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios. Cada vez que nos reunimos es para celebrarle fiesta, no solamente fiesta de las primicias, cada vez que nos reunimos para Él. En el lugar que Él elija, aquí eligió Él. No donde yo quiera voy, donde Él elija. Pues el Señor tu Dios bendecirá, promesa del Señor, bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos y tu alegría, aleluya, será completa. Dale palma al Señor, tu alegría será completa. 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar, otra vez, que Él elija. Escuchen con atención, que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas de las enramadas. Nadie se presentará, hasta ahí nomás, ¿ya? Nadie se presentará ante el Señor, ¿qué? Con las manos vacías. Quiere decir que nadie es nadie. Y el que no tiene trabajo, sigue por favor, es importante el que sigue. Cada uno llevará ofrendas según lo que haya bendecido el Señor tu Dios. La pregunta es, ¿Dios bendice a su pueblo? Y si bendice, siempre va a haber algo que dar. Entonces, nadie se presenta con las manos vacías. En segundo lugar, añadiendo lo que les dije en la introducción, en esto Dios me habló mucho. ¿Quién dijo que los pobres no pueden dar o no deben dar? ¿Quién dijo? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Del mundo? ¿No? Del mundo. Yo aprendí hace algún tiempo que muchos misioneros que llegaron a América Latina, americanos, europeos, lo hicieron con un buen corazón, con una buena intención, pero también hubieron cosas que nosotros como latinos también hemos repetido, ¿no? Y que son errores y equivocaciones. Es la actitud paternalista. La actitud paternalista es, no tiene nada, dale todo. ¿Qué necesitas? Toma esto. Pero nunca como dice, hay que enseñarle a pescar, no darle siempre el pescado. Cuando los misioneros llegaron hace muchos años, está en la historia de Perú, en la historia misionera. Dice que llegaban, por eso tú vas a la selva o a la sierra profunda ahí, la gente espera que los que llegan, los misioneros, le llenen de todo. Y estos misioneros llegaban, por ejemplo, en la selva, les construían con los recursos que tenían, ¿no? De las iglesias de Estados Unidos, le levantaban el templo, le compraban las sillas, le compraban todo, lo ayudaban en todo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los misioneros pensaban, pobrecitos, pobrecitos. Pero detrás de eso, y es una cultura latina que tenemos que erradicar. Por eso en la iglesia venimos a aprender. La actitud paternalista, en esa actitud te hace decir, ¿sabes qué? Tú nunca vas a salir adelante por tus propios medios. Tú vas a seguir igual, tú siempre vas a necesitar de mí. Por eso yo te apoyo, yo te ayudo. Entonces la otra persona se conforma, se vuelve conformista, pasiva, espera que todos le den. No se esfuerza, no quiere superarse. ¿Por qué? Ni siquiera porque ella quiere, sino la actitud paternalista. Pero si tú pides, te va a dar todo. Si tú pides. Y esa persona no se esfuerza, todo fácil.
Y lamentablemente, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a las comunidades nativas profundas donde habían llegado misioneros americanos y todo. Y sí les llevamos alguna necesidad, pero después daba que nos pedían, nos bombardeaban, querían todo. Para todo querían, ¿sí o no? Y yo me quedé, mi esposo un poco asombrado, pero papito, le digo, esa es la actitud paternalista que heredaron de los misioneros de antes. Y por eso después ya los misioneros fueron nativos, o sea, de Perú. Porque a veces se piensa que nos miran como que somos un sub desarrollados. No. Los hijos de Dios, dice la palabra, que son bendecidos de acuerdo a su fe, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su trabajo. Bien claro, esforzados y valientes. Amén. Entonces, no es que no pueda dar. Levítico 5, 7 al 11. ¿Dónde encuentro eso? Me dice la pastora. ¿Dónde dice que todos tienen que dar a los pobres? Levítico 5, 7 al 11, NBI, por favor. Si a alguien no le alcanza, porque los sacrificios eran con animales para perdón de sus pecados, todos tenían que, si quieren perdón de pecados, animales. Para comprar una oveja, entonces llevará el Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, ¿no? Una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Adelante, por favor. Siguiente. Se las llevará al sacerdote, porque eso era la ofrenda, ¿no? Quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio por el perdón. Para esto le cortará la cabeza sin desprenderla de todo el cuello. Todo es detalle. Luego rociará un poco de la sangre de sacrificio por el perdón un costado del altar y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio para obtener el perdón por el pecado. Sigue, por favor, hasta el 11. Con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido ordenado. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado cometido y ese pecado será perdonado. Sí, miren, si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, presentará entonces en sacrificio por el perdón, como ofrenda por el pecado cometido, la 10ª parte de un efa de harina refinada. Como se trata de un sacrificio por el perdón, no se le pondrá aceite ni sal. No puede traer un becerro, no puede traer un animal que tiene un costo, pero puede traer 2 palominos, 2 tórtolas. Pero puede ser que tampoco tenga para 2 palominos y 2 tórtolas. ¿Qué va a traer? Una porción de harina. Que todos tenían harina, porque su prioridad para alimentación era el pan. Y todos tenían que tener harina. Ahora, ¿recuerdan ustedes quién presentó 2 palominos ante el sacerdote en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue? Biblia. ¿Quién presentó en el Nuevo Testamento como ofrenda 2 palominos? No un becerro, no un animal. ¿Quiénes fueron? José y María. Muy bien. ¿Quién dijo? A ver, levante la manito. Podría escuchar una vocecita. Levante sin temor. Levante, hermanita, ahí. Muy bien, muy bien. Siga leyendo la Biblia. Siga leyendo. José y María, los padres de Jesús. Bueno, el padre adoptivo y la madre de Jesús. O sea, ellos no pudieron excluirse, pero el Hijo de Dios, ¿qué va a dar? Y no. Ahí está escrito para nuestra enseñanza. Ofrecieron un sacrificio, eso está en Lucas 2:24, anoten los que quieren ver. Ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, a lo que Dios decía en su palabra, un par de tórtolas o 2 pichones de pan. ¿Quién más en el Nuevo Testamento Jesús miró lo que dio una mujer? Ya les dije todo. Era una viuda. ¿Y ustedes saben cómo eran las viudas? Eran las pobres de pobres y de pobres. Desamparadas completamente. Mendigaban, con eso les digo todo. Y lo poquito que tenían, lo dio. Y Jesús se fijó. Dice, no por la cantidad. Y lo sabemos, lo leemos y lo repetimos, pero hay que reflexionar. Por el corazón con que dio. Iglesia amada, discípulos a las naciones.
Estamos viviendo nuevos tiempos. Si hay cosas que antes Dios no nos revelaba a usted tiempo. Cada vez que ofrendamos, cada vez que diezmamos, cada vez que venimos a la primicia, primero tenemos que examinarnos si lo estamos dando con el corazón. ¿Y saben qué significa dar con el corazón? Que Dios sea lo primero para ti. Que Dios sea lo primero para ti. Porque lo demás lo hacían los religiosos. Todos lo pueden hacer. Y Dios por eso creo yo que establecía estas fiestas para reexaminarnos y reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Qué hay? Si realmente le creemos o no creemos que es nuestro proveedor. Si soy hijo de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que confiar en nuestro Padre. Y ahí está la batalla de la fe, pues. Es una batalla. Y por último, ¿lo leyó o no lo leyeron? 2 Corintios 8:1. Yo lo voy a leer, no por el tiempo. 2 Corintios 8:1 al 7, NBI. Las iglesias de Macedonia dieron a la iglesia de Jerusalén. Las iglesias de Macedonia, Pablo las elogia porque eran iglesias muy pobres. La Biblia dice que eran muy pobres. Pero sin embargo, al saber que la iglesia en Jerusalén estaba también pasando por hambruna, por necesidad, se juntaron todos y les llevaron ofrendas para Jerusalén. Porque ellos decían, estamos en deuda con la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué estamos en deuda? Porque ellos nos trajeron la palabra de Dios. Ellos nos evangelizaron, nos presentaron a Cristo. A nosotros que estamos en Macedonia. Si no fuera por la iglesia de Jerusalén, nosotros estaríamos perdidos. ¿Y qué hicieron? En gratitud, todos juntaron y llevaron. Eso está, búsquenlo en su casa. 2 Corintios 8:1 al 7. Y es conmovedor, ¿no? Una iglesia tan pobre, por eso Pablo se asombra, Pablo se emociona, Pablo se alegra, porque dice, he enseñado el evangelio y el pueblo que ha enseñado ha creído, y como ha creído da, y como da es obediencia. Entonces el corazón de Pablo, como pastor, como misionero, fundador de esas iglesias, se gozaba. Amén, iglesia. Amén. Quiero terminar con testimonio. El Espíritu de Dios, yo estaba haciendo, y de verdad que me asombro con lo que Dios hace. Estaba preparando esto y el Espíritu Santo me empezó a recordar con nombre específico de testimonios y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Que hemos llegado hasta aquí. Para que también mis hermanos nuevos conozcan la historia, porque es importante conocer la historia, el trasfondo, para que la valores, para que no cortemos esa línea de fe. Recuerdo que había hermanita, y siempre me hizo recordar el Señor, una hermanita que nunca se me ha olvidado. Si algunos lo saben, silencio. Que en una cena, porque siempre nos gustaba hacer cena de Año Nuevo, y como éramos pocos, venían casi todos. Entonces decíamos, a ver hermano, tú pueden traer lo que tengan, pavo, lechón, pollo, lo que ustedes puedan, ¿no? Y gaseosa, así, libremente lo hacíamos. No decíamos, a ver, tu hermano que vas a traer. No, es que era siempre, esta iglesia nació siendo generosa, siempre, y va a seguir siendo generosa. Siempre. Los que están aquí, fundadores, saben. Entonces, ni siquiera tenía necesidad, ¿qué va a faltar? No. Poníamos una mesita chiquita y venía a la mesa, que su pollito a la brasa, una piernita de acá, su pavito, algo. Pero ahí, y estoy hablando de épocas de mucha necesidad. Entonces, pero ahí traían todos. Y había llegado una hermanita, y la hermana Carmen Palomino me hizo recordar que en esa época se restauró muchos matrimonios. Yo ni cuenta me había dado, pero ella sí. Porque llegaban mujeres llorando. ¿Por qué quieres que mi esposo se ha ido con otra, se ha ido? Y así, 1, 2, literalmente llorando. Recibían a Jesús, le hablamos del Señor, se congregaron. Al final vino el esposo. Y como ya regresó el esposo, se fueron con el esposo. Ay, Dios mío. Ay,
Por un momento me hacía reír, pero un momento me daba pena. Y le decía, Señor, reciben su milagro y se van. Pero así es, ¿no? Son sanadas, son liberadas. Pero el Señor sabe. Nosotros continuamos haciendo la obra, llevando el Evangelio y gozándonos por lo que Dios hace restauro. Y así vinieron. Y en eso llegó eso de hacer aires libres o de hacer evangelismo en la calle es muy efectivo cuando lo hacemos de corazón. Y llegamos con uno que ganamos, ese uno trae al otro y uno trae al otro. Así que sigamos con evangelismo en la calle. No sé, está mi hermano Víctor por ahí. O ya fue arrebatado. Entonces, y nos quedamos. Esta hermanita, nuevecita, llegó. Alguien le invitó. Y bien, ¿era viuda? No, su esposo la había dejado. Como a veces pasa tristemente. Y tenía 2 chiquitos, ¿no? Pero bien sencillita, bien, le ayudamos, ¿no? Le damos su ropita. Ella, que ahora era su trabajo, era vender golosinas. En una esquinita había puesto sus cositas ahí. Pero un poco más lejos de nuestra iglesia, ¿no? Entonces llegaba. Entonces le dijo, ella contenta, pastora, vamos a traer, sí, mamita, lo que puedas, todos pueden traer algo. Ya, yo voy a traer. Todos trajeron ese día lindo. Y cuando ella me da, ¿qué creen que me da? Me dio 2 paquetes de galletas de animalitos. Y una bolsa de caramelos. De lo que vendía. Yo, al ver, yo dije entre mi hija, ay, ¿cómo voy a poner esto en la mesa, no? Mejor dejo solo la comida y esto lo guardaré para los niños, algo así, ¿no? Pronto ya vamos a empezar. Bueno, hermano, ya está lista la mesa. Y ella viene, me mira calladito y me dice, pastorcita, ¿qué mamita le digo? No están mis galletas, no están mis caramelos. Bloc, Condorito, me quería morir de la vergüenza. Ay, sentí una cosa. Ya, mamita, no te preocupes ya. Y saqué las galletitas y los puse ahí. Diezmaba sus 5 solcitos. Pero yo les voy a decir qué pasaba. Ahora yo no estoy metida en muchas de esas cosas porque el Señor me ha dicho, y no te metas. Pero cuando yo miraba, había puesto 5 solcitos con un pedido de oración. Señor, gracias por mi trabajito que me das. Lo único que te pido es que guardes mi salud, que estoy sana yo y mis hijitos. Y que no me falte comida. Hermanos, leer eso a mí me quebró completamente. Y no es una, sino varias personas que así pedían oración. Y ella, fiel con su diezmo, yo me sentí como Jesús, que en lo poquito que daba, lo hacía con fe y lo hacía con amor. Y cómo llenaba mi corazón. Y le compartí a mi esposo. Y así, a lo largo de los años, hemos visto esos sobrecitos entregados con mucho sacrificio, pero con fe y con amor, ¿no? Y quiero terminar. Puedo contarles muchos testimonios de eso que me ayudaron en mi fe, porque yo también he tenido crisis de fe en lo económico, no crean. ¿Qué creen que a ustedes nomás? No, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero precisamente es ahí cuando buscamos a Dios y cuando Dios empieza a actuar, Bueno, si ustedes supieran, yo ni cuento ya a veces el dinero. Señor, multiplícalo, extiéndelo y Dios hace la obra. No sé cómo lo hace, hermano, pero así es Dios. Yo tengo para contarle muchos testimonios en mi vida. Cuando apenas me convertí, me faltaba el aceite, me faltaba se me malogró mi refrigeradora, el gas. Pero como a mí un misionero me enseñó fe, que cuando él iba a ir a evangelizar a un pueblo, se le acabó la gasolina. Y él nos contó así, ¿qué hago, Señor? No voy a llegar a evangelizar, ¿qué hago? No hay 0 gasolina, se acabó y acá no hay nadie que me dé gasolina. Dice que puso la mano, dijo, Señor, llena el tanque o lo necesario hasta que llegue al pueblo. ¿Y qué creen, hermanos? Me contaba él, se llenó. Y yo me acordé de eso. Mira, todo lo que tú escuchas de parte de Dios no es en vano, pero tienes que creer. Porque aquí no te contamos cuentos, ni te contamos cosas ahí, ocurrencias, sino lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en fe para tu vida.
tu vida va a crecer, tu vida va a ser de bendición. Y vas a ser un hombre, una mujer agradecida a Dios en toda circunstancia. Mi hermana Carmencita, quien amo mucho, no ha podido venir, se disculpó. Ella es fundadora, sabe toda la historia de acá. Una mujer guerrera de oración, lidera un grupo. Yo ya le he dicho que electrifica a todos los líderes de los grupos. Y ella, como le digo, me vino este nombre, la tuve que llamar a ella para que me haga recordar. Y me dice: hermana, ¿se acuerda? Bueno, esta hermana todavía está con nosotros y gloria a Dios, una mujer fiel. Y el Espíritu de Dios me dio su nombre. Y le llamé a la hermana Carmen: usted es su líder, cuénteme, hágame recordar o cosas que no sé. Ay, pastora, ¿no se acuerda que ella, yo recuerdo que ella venía cada vez que daba su diezmo y lo trataba de poner al sobre, rompía el sobre, porque eran monedas y monedas y monedas envueltas en una bolsita? Cuando yo veía eso, mi corazón se conmovía, porque era una mujer que no trabajaba, era ama de casa. Su esposo trabajaba, ¿no? Manejaba una combi. Y en la combi, ¿cómo pagas? Con soles, ¿verdad? Ella no trabajaba, pero el esposo le decía: mira, aquí está para las cosas del hogar, para las necesidades del hogar. Ella no tenía trabajo, pero ella creyó al Señor. Ah, no, yo tengo que separar mi diezmo y mi ofrenda. Y no fallaba en su diezmo. Entonces yo ya sabía, a veces, como no había cambio, también me daban la tesorera así, ¿no? En soles. Y sabía que era la hermana. Y cómo amaba a esa hermana y cómo la amo hasta ahora. Por su fidelidad, porque cree a Dios. Y no es una mujer, pues, que tenga mucho dinero ni nada por el estilo, que ha sufrido mucho. Y me hizo recordar la hermana Carmen, ella se accidentó cayendo de un micro, ¿no? Se cayó. La cadera, le hicieron 2 operaciones muy difíciles, pero bueno, 1 año estuvo en cama. Y la hermana Carmen me hizo recordar 1 año, pastora, y ella me llamaba: la hermana Carmencita, venga a recoger el diezmo. Y la hermana Carmen dice que al ir la primera vez: hermana, usted requiere gastos, usted está en cama, como guarde mejor eso para lo que necesite. Y la miraba y le decía: no, hermana, yo no voy a tocar lo que le pertenece al Señor. Y durante todo ese año enferma, en cama, lo mandaba. Hermanos, yo no sé mucho, pero son los líderes que saben. Por eso el líder no puede quedarse callado de las cosas grandes y grandiosas que tiene que suceder en un grupo familiar. Tiene que suceder, porque ahí está el Señor. Y de verdad que eso, con la hermana Carmencita me decía: sí, pastora. Incluso ella, cuando cometía una falta, como era su fe, o se equivocaba en algo, se paraba delante de todos los hermanos del grupo familiar y pedía perdón. Le decía todo. ¡Ay! Dije, ahora entiendo por qué ese grupo tiene algo especial. Mire, después de tantos años, los grandes avivamientos han surgido cuando uno confiesa, cuando uno declara y pide ayuda, y no oculta ni se calla, porque ese grupo, por eso son de oración y de fe. Y lo mismo tiene que suceder en todos los grupos: liberación, sanidad, porque es fe. Y yo quiero honrar en esta mañana a una mujer que ha sido fiel. Yo sé que hay muchos, pero en representación de esos muchos fieles. Así que siempre tiene que haber una representación, ¿verdad? De esta mujer, para agradecerle por su permanencia con nosotros, porque dice que siempre va al grupo, nunca dejó de ir. A veces por su salud, y a veces es viajera porque sus hijos la llevan de un lado para otro, pero su corazón siempre está aquí. Hermana Mónica Meléndez, por favor, adelante. Yo sé que ella acompaña a la Lucy.
yo, yo ruego a los líderes que me compartan testimonios, pero bueno, no sé. ¿No? Es importante lo que Dios hace. Casi 20, el mismo tiempo de la iglesia, ¿no? Ella. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este día tan hermoso. Estoy aquí por la gracia, por la misericordia del Señor. Y aquí nuestros pastores, nuestra pastora Gladys, siempre me ayudó. Cuando yo llegué a esta iglesia eran poquitos. Ahí ellos me recibieron. Y yo tenía ese problema que nuestra pastora ya les compartió. Y ellos me apoyaron. Yo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, llorando por teléfono. Yo le llamaba a ella me daba el consuelo de madre. Eso me ha sostenido y Dios me ha sostenido. Dios ha puesto en mi camino, en mi vida, a ellos dos, al pastor, a ella. Bueno, también tengo hermanos pastores, también ellos en provincia, pero ellos me llamaban por teléfono. Cada día estaba en contacto. O sea, yo tenía, gracias a Dios, 4 ángeles, mis hermanos, aquí mis pastores, 4 ángeles que oraban por mí. Y yo me sentía alegre, ¿no? Por eso yo hasta ahora le digo a mi pastora mamá, porque fue una madre para mí. Yo no tuve, bueno, me trajo al mundo una mujer, ¿no? Pero nos abandonó a todos, nos abandonó y cada quien creció como pudo y donde pudo. Entonces, por eso yo le digo a nuestra pastora mamá, porque yo nunca conocí padre ni madre, nada. Con mis hermanos también ya de grande nos hemos encontrado ya, porque cada quien ha crecido en diferentes lugares. Para mí, ellos son mis padres y ustedes son mis hermanos. Yo los quiero mucho a mis pastores y a ustedes, hermanos, porque sé que oran por cada uno de nosotros. Aquí mi mamá, yo sé que ora, nunca se olvida de mí. Yo sé que estoy en su oración de todos los días. Gracias, mamá. Aquí no más siéntate, acá no más siéntate.
bueno, esto es la parte de lo que es Señor en los planes de Dios, ¿verdad? Uno no. Muy bien. Gracias a Dios. Es parte de nuestra historia. Mi esposo me decía, uy, tenemos que escribir, si cada uno escribiera todo lo que hemos vivido, ¿qué legado dejaríamos a las generaciones? Creo que lo vamos a poner en práctica y vamos a desafiar a algunos, ¿no? Para que escriban. Porque yo me olvido, pues, que ella dice que me llamaba a 5 o 6 de la mañana, yo ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pero así es, ¿no? Y por eso cuando uno vaya con el Señor, uno dice, Señor, tarea cumplida. Amén. Y eso mismo para todos. Muy bien. Así como están, dile a tu hermano, te amo, hermano. Así, entre ustedes, te amo, hermano. Salúdense así como sentaditos nomás, te amo, hermano, te amo, hermano. ¿Y qué tal no solamente el que está a tu lado, sino una vueltecita? Al que está atrás, al que está adelante. Da tus primicias al Señor.